Bueno, mientras pone la presentación, quiero agradecer. Vamos a esperar que se pueda colocar la presentación. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre las escalas de riesgo de tratamiento del tromboembolismo pulmonar, que como les decía es una patología que es bastante frecuente. Sin embargo, si no somos acuciosos, si no ponemos atención a ciertas cosas que nos presenta el paciente, vamos a perder el diagnóstico. Como les decía, o sea, probablemente la mayoría de los médicos que trabajamos en el servicio de urgencias, alguna vez hemos mandado algún TEP con egreso. Por dicha, probablemente sean los embolismos pequeños, los masivos, que no van a causar la muerte del paciente. Ok, no tengo conflicto de interés y agradezco a la organización por haberme invitado. Entonces, vamos a presentar dos casos que se presentan a menudo al servicio de emergencias. El primero es un paciente de 40 años que está haciendo una carrera de 21 kilómetros a 35 grados centígrados y hace un cuadro de disnea súbita y un síncope. El paciente hace 8 días había estado presentando taquicardias que resolvían solos, entonces él mismo se decía que era se lo aludía que era por el estrés que tenía de correr media maratón que nunca había hecho. Cuando llega al servicio de emergencia se descarta un síndrome coronario agudo. Y el siguiente paciente es un paciente de 40 años, atleta también, que acaba de ser sometido a una cirugía reciente, 15 días posoperatorio de una meniscopatía, le acaban de hacer una artroscopía y está enyesado con una bota alta y también inicia con un cuadro de disnea súbita. Todos los casos que estamos presentando ahorita son casos que hemos tenido en la vida real en nuestro departamento y que al final de cuentas la mayoría terminan con diagnóstico de embolismo pulmonar. Entonces tenemos esos dos casos. Entonces, nos hacemos 3 preguntas. La número 1 es si realmente serán las escalas de riesgo necesarias para iniciar el diagnóstico del TEP. La número 2, me quedo tranquilo con solo utilizar escalas de riesgo. Y la número 3 es, debo realizar angiotac a todos los pacientes. La número 4, ahorita vamos a presentarla más adelante en la charla. Entonces, con respecto a las escalas de riesgo en embolismo pulmonar, al igual que en sepsis y al igual que en muchas patologías, la mayoría buscan en el caso del TEP antecedentes patológicos o patologías que normalmente lo que hacen es producir trombos. Y en otra parte también buscan síntomas y signos que me produce el tromboembolismo pulmonar. Entonces, las escalas de TEP, como les decía, casi todas van dirigidas a lo mismo. Entonces, si vamos a las escalas, la más famosa escala, la que normalmente todos usamos, ¿verdad? El score de Wells, como les decía, tiene antecedentes de patologías que me producen trombos, ¿verdad? Como la trombosis venosa profunda, si ha tenido TEP previos, si ha tenido situaciones de la vía que hace que se produzcan trombos, como la inmovilización, y el cáncer también, que es un gran productor de trombos, ¿verdad? Por ahí anda el embarazo también, y la otra es signos y síntomas de un embolismo pulmonar. Otro que se ha hablado es el de Geneva, ¿verdad? Score, que hay mucha literatura que ha tratado de comparar Wells contra Geneva, y también existen otras escalas como el PERC y el PESI,
que inclusive hay literatura que recomienda que uno haga estas dos escalas, luego pase al PERC, si son de bajo riesgo, y hay literatura que habla que inclusive el PESI es para ver mortalidad con el embolismo pulmonar. Pero si ustedes se ponen a ver, ahí están las 4 escalas, muchas van a ir a buscar antecedentes que produzcan trombos, patologías que produzcan trombos o signos y síntomas de un embolismo pulmonar. Entonces, con respecto a cuál usar o cuál no, eso va a ser, ¿verdad?, mucho a criterio de el médico. No hay literatura que ha tratado de compararlas, pero no hay literatura que evidencie que una es mejor que la otra. Entonces, con respecto a la pregunta número 1, ¿debemos usar siempre escalas de riesgo para el diagnóstico de un embolismo pulmonar? La respuesta es sí. Al igual que en todas las patologías, debemos usar escala de riesgo, y eso es algo que nos gusta mucho a los urgenciólogos o a los emergenciólogos, ¿verdad? Para todo usamos escalas de riesgo. ¿Por qué? Porque en un servicio de emergencias, los cuales en todo el mundo están colapsados, están llenos de pacientes, las escalas de riesgo nos va a poder enseñar o diferenciar cuál es ese paciente que nos puede morir inmediatamente y cuál es ese paciente que no está en riesgo. Por lo mismo se llaman escalas de riesgo. Entonces, el primer paso, vamos a usar las escalas de riesgo. ¿Ok? El siguiente paso es, solo uso las escalas de riesgo. ¿Qué pasa si el Wells o el Geneva me da negativo? ¿Puedo mandar a ese paciente para la casa? ¿Ok? Entonces volvemos al paciente del caso número 1, ¿verdad? Que el atleta que estaba haciendo una media maratón, hace disnea súbita, un síncope. Por lo general, si ustedes leen esto, pensarían igual que yo al inicio, que ese paciente lo que hizo fue un golpe de calor, porque estaba haciendo una carrera. ¿Ok? Este paciente, según las escalas, es catalogado como bajo riesgo. Entonces, si solo es de bajo riesgo, a pesar que hizo un síncope, le doy salida y ese paciente se va para la casa tranquilo. Como les digo, probablemente estos son muchos de los TEP que normalmente mandamos para la casa. Vamos a ver el eco de ese paciente. ¿Ok? Ese paciente estaba hablando, caminando en un consultorio de emergencias y lo que tenía era un trombo gigante en la aurícula derecha. ¿Ok? Y por ende hizo un embolismo pulmonar masivo. ¿Ok? Entonces, vamos a responder la pregunta. ¿Solo debo utilizar las escalas de riesgo? No, es súper riesgoso utilizar solo escalas de riesgo. Debemos apoyarnos en otras cosas como laboratorios y como la ecografía actualmente, ¿verdad? Que la tenemos a mano en todos los servicios, en casi todos los servicios de emergencias. Entonces, ¿solo utilizo escala de riesgos? La respuesta es no. ¿Ok? Y a eso viene la tercera pregunta. Entonces, si yo veo que un paciente es de bajo riesgo y no le puedo dar salida, ¿ok? Entonces vamos siguiendo el paso. La tercera pregunta. Entonces, si no solo puedo utilizar las escalas de riesgo, entonces tengo que hacerle angiotac a todos los pacientes, que en realidad es el gold estándar para el diagnóstico de embolismo pulmonar. ¿Ok? Y ahí es donde aparece uno de los laboratorios más prostituidos en el servicio de emergencias, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han llamado al radiólogo y le dicen, ¿cómo está el dímero D? ¿Ok? Entonces, resulta que el dímero D en el servicio de emergencias y en el embolismo pulmonar solo sirve para una cosa, o sea, cuando está negativo, y solo para una situación, que es la que vamos a ver. ¿Ok? Y si nos acordamos, ¿cuántas cosas aumentan el dímero D? ¿Ok? Trombosis, sepsis, embarazo. Hay que tener mucho cuidado en embarazo. El embarazo sube muchísimo el dímero D, ¿verdad? Inclusive en el tercer trimestre del embarazo es cuando mayor causa de trombosis se da, cuando mayores embolismos pulmonares se dan y cuando más aumenta el dímero D. ¿Ok? Cirugías como la del segundo paciente. Las neoplasias son buenísimas para producir embolismos pulmonares, el mismo trauma, el encamamiento. Los adultos mayores por sí solos, conforme vaya aumentando la edad, el nivel de dímero D va a ir aumentando. Entonces muchas veces puedo tener un dímero D elevado en el adulto mayor.
Entonces, si ustedes ven todas estas causas, son muchas de las que toman en cuenta los factores o las escalas de riesgo de TEP. Por lo cual, si vamos a esquemas acerca de cómo tratar el embolismo pulmonar, nos damos cuenta que entonces ¿debo usar las escalas de riesgo? Claro que las debo usar. Pero ¿qué pasa cuando una escala de riesgo me da de bajo riesgo? Bueno, ese paciente entonces, ahí ya sí se mete el dímero D. Inclusive hay alguna literatura que dice que antes de realizar el dímero D, vaya haga un PERC, que es la escala que vimos ahora, y que si está negativa vamos a hacer el dímero D. Si el dímero D está negativo, estoy tranquilo. Entonces, ¿para qué es lo único que sirve el dímero D en el paciente con tromboembolismo pulmonar? Paciente de bajo riesgo con paciente que tenga un dímero D negativo. ¿Ok? Pero como les digo, es el paciente de muy bajo riesgo. Si usted tiene un riesgo intermedio o un riesgo alto, a pesar que tenga el dímero D negativo, ese paciente no se puede ir para la casa. También hay literatura que toma en cuenta los estudios de ventilación-perfusión. No sé hace cuánto, tengo años de no hacer un estudio de ventilación-perfusión. No son realizables en el servicio de emergencias porque el resultado, primero, dura mucho y luego, ¿qué pasa con los pacientes que daban un riesgo moderado? ¿Verdad? Entonces, esos pacientes que dan riesgo moderado, quedamos como ante la pared. Y si tenemos la verdad es que si tenemos un TAC a la mano, bueno, ese paciente se va a beneficiar del gold estándar que es el TAC. Entonces, test de baja probabilidad, dímero D negativo, puedo ingresar al paciente. Test de mediana o alta probabilidad, ni siquiera se gasta el tiempo haciendo dímero D. Si usted cree que ese paciente tiene un embolismo pulmonar, lo que está indicado es hacer una tomografía contrastada, una angioTAC. ¿Ok? Entonces aquí puede estar negativo, que no me sirve de nada. ¿Ok? Entonces el dímero D sirve solo cuando son de bajo riesgo los pacientes. Si usted piensa que el paciente tiene un embolismo pulmonar, hágale el TAC. Ahora, sobre la pregunta, ¿debo realizar angioTAC a todos los pacientes? Bueno, a la mayoría. Solo a los que tienen bajo riesgo con dímero D negativo son los que puedo ingresar. ¿Qué porcentaje es ese? Mínimo. Entonces, si yo obvio mandar TAC, ¿verdad? Puedo causar muchos diagnósticos falsos. Entonces, tengo que guiarme tengo que mandar a hacer TAC. ¿Ok? Ahora, algunos otros estudios diagnósticos que me ayudan con respecto al diagnóstico de TAC. Si vamos a ver, siempre se ha dicho en la literatura electrocardiograma, gases arteriales y radiografía de tórax. ¿Ok? Signo más frecuente, taquicardia sinusal. ¿Cuántas patologías no producen taquicardia sinusal en el servicio de emergencias? Gasometría arterial, hipoxemia, todas las patologías pulmonares, la mayoría producen hipoxemia. ¿Verdad? La otra es aumento del gradiente alveolar arterial, que va a estar elevado, que muchas patologías también lo producen. ¿Ok? Y la radiografía de tórax, que nunca he visto un infarto pulmonar. Ahora, sí hay algo que hemos aprendido, ¿verdad? De esas famosas mañas, y es que, devuelvan, un embolismo pulmonar nunca va a tener una placa de congestión pulmonar, nunca va a tener una placa blanca. Fisiopatológicamente, el shock obstructivo nunca me va a producir una insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, yo en TEP nunca voy a tener una placa blanca, por lo menos en los estadios iniciales. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos ayuda? Si con los gases, la radiografía y el electro es difícil. Bueno, tenemos a la cama del paciente la ecografía, ¿verdad? Que es un arma fundamental ahora en el uso en los servicios de emergencias. Es un arma que nos ha hecho diagnosticar de una mejor manera y nos ha hecho ver patologías que antes no veíamos. Probablemente ese paciente, el trombo en la aurícula, ese paciente se hubiera muerto y no hubiéramos sabido el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, vamos al segundo caso que habíamos presentado, el de yeso. Ese paciente de 40 años que lo acaban de operar de un menisco, con bota alta y disnea súbita. Resulta que en mi país, a pesar que tenemos excelentes equipos y somos bastante invasivos en los servicios de emergencias,
Es seguridad social, o sea, todos los servicios se rigen bajo la parte pública, no somos empresa privada, entonces todo eso hace que los procesos sean más lentos. Resulta que ese día la tomografía estaba en mantenimiento y estaba mala. Ese paciente llega con esa clínica y teníamos que trasladarlo a otro hospital cercano para poderle realizar la tomografía. ¿Ok? Entonces decidimos hacerle, dale uno más nada más. Decidimos hacerle una tomografía y encontramos esto. Entonces, cambios directos de embolismo pulmonar en ecografía. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente todo lo que produce hipertensión pulmonar, ojo con los pacientes, ¿verdad?, que tienen EPOC, ese viejito fumador que llega ahí al servicio de emergencias, que llegan por montones. Pero en este paciente joven, un paciente con crecimiento de las cámaras derechas, normalmente el tamaño del corazón izquierdo es más grande. 2/3, 1/3, 70/30. Vean aquí como pareciera que la imagen está al revés. Este es el ventrículo derecho. Entonces hay crecimiento de cámaras derechas. Y este es un eje corto, ¿verdad? Aquí tenemos el ventrículo izquierdo. Normalmente el ventrículo derecho lo abraza y no es tan grande. Y se forma un famoso signo que es el signo de D-shape. El D-shape se produce por el crecimiento de la cámara derecha, me produce colapso del septum y colapso del ventrículo. Entonces parece que se forma una letra D. ¿Ok? Esos cambios me sugieren que ese paciente tiene un embolismo pulmonar. ¿Qué pasa? ¿Hay que hacer el TAC? Sí, claro, hay que hacer el TAC, siempre y cuando se pueda. Este paciente se fue a hacer la tomografía, pero se fue anticoagulado. ¿Ok? Ahora, nos llegó una paciente de 35 años que utilizaba gestos orales durante muchos años, con una semana de disnea y edemas en miembros inferiores, en el miembro inferior derecho. Ingresa en estado de shock al servicio de emergencias, termina entubada, termina hipotensa, los gases arteriales muestran un lactato en 15 y norepinefrina 40 cc por hora es necesaria. Entonces, ¿puede ir este paciente a hacerse un angiotac? Evidentemente la respuesta es no. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Bueno, aparte de los cambios que acabamos de ver anteriormente, otro estudio que podemos hacer, que nos ayuda sobre todo cuando está positivo, es este. Un estudio de compresión venosa, para buscar el famoso Mickey Mouse, ¿verdad? Entonces, vean aquí cómo se ve la unión de la femoral con la safena, vean allá el trombo, donde está. Entonces, no es el gol estándar, pero en esos pacientes que usted no puede llevar porque están inestables, historia de disnea súbita, con antecedentes de gestágenos orales, y usted le encuentra un trombo en la safena, ¿cuál es el diagnóstico? Lo más probable es que sea un embolismo pulmonar. Igual, si vas a ver el corazón y ves crecimiento de cámaras derechas con un D-shape, no es que no sea necesaria la tomografía, pero como médicos clínicos tenemos que tomar la decisión en ese momento de realizar el tratamiento de ese paciente. ¿Por qué? Porque probablemente nuestro paciente no vaya a poder ir a una tomografía nunca. ¿Ok? Entonces son cambios ecocardiográficos que por ecografía nos puede ayudar al diagnóstico. Ahora, para finalizar, si hablamos de tratamiento de TEP, todo el mundo dice anticoagulación, ¿cierto? Ya sea con heparinas de bajo peso, ya sea con heparinas no fraccionadas, pero todo el mundo le viene a la cabeza anticoagulación, TEP, anticoagulación. Evidentemente, los embolismos pulmonares tienen que estar anticoagulados, pero eso es para prevención de que lo que ya se produjo no siga creciendo. ¿Okay? Pero ¿qué hacemos con ese trombo que me está obstruyendo una de las arterias pulmonares? Entonces ahí viene la cuarta pregunta. ¿A quién trombolizar? ¿Ok? Con aquel trombo que vimos en la aurícula, ¿ustedes se hubieran atrevido a trombolizar a ese paciente? A pesar que tenía un trombote, un megatrombo. Probablemente si yo le pongo un trombolítico, esto es lo que va a pasar en ese paciente. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene un TEP, pero está bien, está hemodinámicamente estable? ¿Lo trombolizo? Bueno, ahí es donde nos vamos a responder la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a tomar la decisión de si un TEP es trombolizable o no? Bueno, entonces, mucha literatura, ¿verdad? Hace unos años hablaba de que solo los TEP mayores, ¿verdad? Solo en las arterias principales se trombolizaban,
pero hace un tiempo acá empieza a salir literatura de qué pasa con los TEP submasivos. Entonces ahí se están agarrando si realmente trombolizo los submasivos o no, ¿verdad? Que realmente son embolismos muy pequeños. O si no los trombolizos, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Ok? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Realmente, vamos a ver otro caso. Esta paciente la vi en la privada. Tiene 65 años, es conocida asmática. Resulta que hace 2 meses había ido a Australia, entonces había tenido un viaje como de 18 horas sentada. ¿Ok? Entonces la paciente en reposo tenía disnea. Cuando caminaba, cuando hacía el mínimo esfuerzo empezaba con disnea. Pero en reposo no tenía disnea. Resulta que esa señora, como era asmática, ya le habían dado 5 ciclos de antibiótico. Y todo el mundo decía que era una infección de vías respiratorias. Entonces, ¿qué se empezó a hacer mal? ¿Verdad? Probablemente nunca le hicieron las escalas de riesgo. Probablemente nunca le acercaron un eco. ¿Ok? Entonces, vamos a ver signos de sufrimiento de corazón derecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando las cámaras derechas fallan, es cuando yo tengo que trombolizar al paciente. Si yo tengo un TEP que no me produce sufrimiento de cámaras derechas, déjelo tranquilo. Pero si tengo un TEP que tiene fallo en cámaras derechas, tengo que trombolizarlo. Si no, ese paciente nunca se va a curar. Y por eso era que esa paciente tenía 2 meses de que no se curaba. Porque los antibióticos no curan esto. ¿Ok? Entonces, el signo más difícil, hay que tener un poquito más de experiencia, ya lo vamos a ver, es el signo de McConnell. Otro, el TAPSE, la presión sistólica de la arteria pulmonar, que todas estas se pueden sacar a la cama del paciente con un eco. La troponina y el ProBNP. ¿Ok? Troponina, por el crecimiento de las cámaras derechas, hay sufrimiento de la fibra miocárdica. Y el ProBNP ya sabemos que cuando hay hipertensión pulmonar derecha, va a crecer las cámaras derechas y por ende el ProBNP es un excelente marcador para ver fallo cardíaco derecho. Si usted tiene un TEP y tiene un ProBNP positivo, nunca vaya a pensar que es una insuficiencia cardíaca. Como dijimos, dentro de la fisiopatología del embolismo pulmonar, la insuficiencia cardíaca no está incluida. Por eso es que nunca vamos a tener una radiografía de congestión pulmonar en un TEP. Entonces, excelentes marcadores. El signo de McConnell, como les decía, es una alteración de la contractilidad del ventrículo derecho. Entonces resulta que hay una hipoquinesia en la pared del ventrículo derecho, con hipercontractilidad en el ápex. ¿Okay? El ápex se mueve mucho y la pared libre se mueve poco. Aquí tenemos que hacer una imagen un poco diferente para poder agarrar ese signo. ¿Verdad? Se mueve muy poco la pared libre y está hipercontráctil el ápex. Resulta que tiene una especificidad del 100% cuando yo lo veo. El problema es que hay que tener bastante experiencia para tomar un McConnell. ¿Ok? Entonces aquí vean cómo el ápex está hipercontráctil y la pared lateral se mueve menos. ¿Ok? Eso es un McConnell. La otra, un poco más fácil, el TAPSE. ¿El TAPSE cómo lo saco? Bueno, esto se llama modo M en ultrasonido. Yo pongo el modo M a nivel de donde crece la válvula tricuspidia y lo que me va a medir el TAPSE es que tanto se mueve el anillo tricuspidio. Normalmente en un corazón normal el anillo tricuspidio cuando se abre tiene que movilizarse. ¿Ok? Resulta que el TAPSE entonces me mide eso. Yo pongo un modo M y mido el montículo superior, la distancia a cuando empieza el montículo. Entonces el TAPSE normal es mayor de 17. Si es menor de 17 es patológico. ¿Ok? Y la otra es la presión sistólica de la arteria pulmonar. No tengo que ir a la arteria pulmonar propiamente dicha. Se dice que con solo que yo mida la presión a nivel de la válvula tricuspidia, yo puedo ver si hay presión aumentada o hay hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, con un Doppler continuo, yo me pongo donde abre la válvula tricuspidia y mido el flujo ahí. Entonces voy a medir un gradiente de presión entre el atrio derecho y el ventrículo derecho y le sumo un estimado de la presión venosa central. ¿Cómo hago un estimado de la presión venosa central? Con una medición de vena cava. Si la vena cava está de menos de 2 centímetros y colapsa, es un paciente que tiene una PVC de 3.
Si la cava está mayor de 2 centímetros y no colapsa, es un paciente que tiene una PVC de 15. Presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 35, es un paciente con hipertensión pulmonar. Y probablemente ustedes me digan que para mí es fácil sacar esto en el servicio de emergencias, pues sí se puede hacer, pero muchas veces yo les digo a los residentes cuando están aprendiendo la parte de ecografía, muchas veces vemos el reporte del ecocardiograma del radiólogo, del cardiólogo, y no nos fijamos en eso, nos fijamos solo en la fracción de eyección, ¿cierto? Bueno, resulta que los cardiólogos reportan el TATSE, reportan la presión sistólica de la arteria pulmonar, reportan si hay problemas valvulares, reportan si hay disfunción diastólica, muy importante para pacientes con ICC, pero normalmente solo nos fijamos en la fracción de eyección. Entonces, no se necesita eco. Si usted tiene un paciente con un embolismo pulmonar, mándele a hacer un eco, no importa, ya sea por un cardiólogo, por un emergenciólogo. Si no tengo experiencia en ecografía, no importa que se lo haga a alguien que tenga experiencia, pero esto nos va a ayudar a tomar la decisión del paciente. Y como les digo, me pasa la experiencia con mis residentes que la mayoría solo ven la fracción de eyección. Y todo esto está en un reporte de eco. Nada más es saber qué es cada cosa. Entonces, ahora cuando damos un TEP, vamos a ir a buscar el PCAP, vamos a ir a buscar el TAPSE, ¿ok? Entonces, resulta que esta señora, la que vimos, la del viaje, tenía un TEP submasivo, ¿ok? Y como dice la literatura, todos los TEP submasivos se tienen que trombolizar, no necesariamente, pero resulta que esta señora tenía un TAPSE de 10, repito, el TAPSE normal es mayor de 17, y tenía una presión sistólica de la arteria pulmonar de 50. Repito, el PSAP es mayor de 35, es patológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta paciente tenía falla de cámara derecha, probablemente sí, tenía falla de cámara derecha, con una troponina positiva y un ProNP altísimo, pero nadie le había hecho nada porque lo único que le habían mandado eran antibióticos. Esa paciente se trombolizó y a las 2 horas post-trombolisis el TAPS estaba en 20 y la presión sistólica de la arteria pulmonar había disminuido. Entonces, ¿cuál es el mejor trombolítico? Yo sé que ustedes tienen Alteplasa y todos los demás trombolíticos. En mi país, lamentablemente, todavía usamos el veneno de streptokinasa, que por dicha cada día se usa menos, por lo menos en infarto, ¿verdad? En embolismo pulmonar no nos queda otra. La literatura, la que recomienda es el Alteplasa, ¿verdad? Como conocen el bolo de 100 miligramos, entonces, si ustedes van a la literatura, van a leer 2 esquemas de TEP, de trombolisis, perdón. Está el esquema corto y el esquema largo. El esquema corto, el que se hace en 1 o 2 horas, es el más recomendado. Ya no se recomienda ese esquema de 24 horas. ¿Ok? Entonces, como es un bolo de 100 miligramos, entonces se pasa un bolo inicial de 15 miligramos y luego en 2 horas 85 miligramos. ¿Ok? Entonces, el paciente que tiene crecimiento, que tiene un TEP, no importa si es un masivo, que tiene falla de cámaras derechas, hay que trombolizarlo, si no, nunca va a curar. Entonces, ¿a quién debo trombolizar? Era la cuarta pregunta. Entonces, no importa el tamaño del embolismo, sino más bien depende del fallo de las cámaras derechas. Entonces, recordemos, TAPSE menor de 17, mayor de 17 es lo normal, presión sistólica de la arteria pulmonar es menor de 35, más de 35 es patológico, troponina, estudio que debe tener todo paciente con TEP, ProNP, estudio que debe tener todo paciente con TEP, ¿ok? Crecimiento de cámaras derechas, me ayuda al diagnóstico. Claro, evidentemente siempre es concordante, entre más grande sea el émbolo, más grande va a ser el fallo de cámaras derechas. Si yo tengo un trombo en las arterias pulmonares, en las principales, probablemente ese paciente vaya a tener falla de cámaras derechas. Es subsecuente, evidentemente probablemente los vaya a tener. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es con los submasivos, que no todos los submasivos se deben trombolizar, va a depender de si hay fallo de cámaras derechas o no. Ok, entonces, para terminar y para llevar a la casa, entonces, las escalas de riesgo son un paso fundamental en el diagnóstico del embolismo pulmonar. Las escalas de riesgo son un paso fundamental en cualquier patología en el servicio de emergencias. Eso nos hace la diferencia de cuál paciente tengo que verlo inmediatamente y cuál paciente se puede esperar, cuál paciente se puede ir para la casa,
Pero acuérdense, las escalas de riesgo por sí solas no funcionan, ¿ok? Entonces solo utilizar escalas de riesgo puede llegarnos a darle egreso a un paciente que tiene un TEP, claro. Si tiene riesgo moderado o severo, ni siquiera gaste el tiempo haciendo el dímero D, que no sirve para nada. Vaya de una vez a un angiotac. Acuérdense, puedo utilizar el eco para esos pacientes en los cuales no puedo llevar un angiotac. Sin embargo, el eco no es el gol estándar para el diagnóstico del TEP. Sin embargo, si no puedo llevar ese paciente, como vimos en los casos, tengo que tomar una decisión, lo hago. ¿Ok? Se trombolizan los pacientes con fallo cardíaco derecho sin importar el tamaño del trombo, ¿verdad? Aún así, acordar que siempre son concordantes. ¿Ok? Muchísimas gracias.